Tenemos con nosotros a Jorge Bugliomen, que viene y está contento, no por la victoria de Japón sobre Alemania, sí, pero sí por la muy buena convocatoria que tuvo la charla sobre dislexia que se realizó en la Escuela Técnica número 2. Así que bienvenido, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias. Siempre es un gusto venir a conversar un poco sobre dislexia, a traer un poco una nueva palabra o una palabra bastante novedosa, especialmente en lo que se refiere a temas educativos, digamos. Así que estamos contentos. La verdad que hoy hubo un montón de público, esperábamos que vinieran y vinieron, y entonces nos pone muy contentos porque significa poder empezar a hablar de cuáles son las dificultades, ¿no? Cuando nosotros pensamos en qué le pasa a un niño cuando tiene dificultades para aprender, tenemos que ponerle nombre a esas dificultades. Y esas dificultades se diagnostican, tienen un tratamiento clínico, se tratan en la medida de lo posible. Digo, en el caso de la dislexia, por ahí, hoy hablamos mucho de dislexia, también existe la discalculia, la disortografía. Lo que sabemos es que nos van a acompañar, o a estas personas las van a acompañar durante toda su vida. Ahora, si nosotros desde que podemos encontrarlas en los niños, se le hacen las adecuaciones que se le tienen que hacer, entonces va a haber una mejora continua, no va a desaparecer, pero sí va a poder llevar una vida absolutamente tranquila y va a lograr sus objetivos y va a poder hacer lo que quiera, que antes no. ¿No? Porque cuando, pensamos unos años atrás, quien tenía una dificultad de aprendizaje solía dejar la escuela, ¿no? Porque arrastraba durante la escuela primaria. Llegaba hasta donde podía. Llegaba hasta donde podía, y después, al ver que tenía tantas dificultades, porque pensá que la dislexia es no poder acercarse a la cultura escrita, ¿sí? Pero no tiene que ver con que antes por ahí se le decía, bueno, es vago, le falta un empuje, no quiere, sí, o tiene un problema de maduración, no le gusta escribir. Digo, no, hoy sabemos que hay una dificultad. Sabemos que hay una dificultad que está a nivel cerebral, que se está investigando, porque del cerebro por ahí creemos que sabemos mucho y nos falta indagar un poco más, pero sabemos que está ahí, sabemos que esta dificultad persiste y sabemos que hay formas de trabajarla. ¿No? Y lo que trabajamos es esencialmente dos cosas, ¿no? Lo primero tiene que ver con la estima y la autoestima de una persona que todo el tiempo ve que no puede. Entonces ahí empieza nuestro primer trabajo. Y después trabajar con el grupo, porque nadie aprende solo. Entonces cuando se aprende en grupo, los demás también son responsables de lo que a mí me va pasando. Y yo soy responsable de lo que a los demás le pasa. Y aparte puede aprender de otra manera. Y esa es la idea, que ninguno de nosotros es igual al otro aprendiendo. Todos aprendimos de maneras distintas. Aprendimos a comer de maneras distintas, aprendimos a hablar de maneras distintas, aprendimos a controlar cuando uno va madurando. Entonces, ¿por qué pensar que todos vamos a aprender iguales? Bueno, la dislexia es esto, es otra forma de aprender, ¿sí? Es una forma de aprender que necesita tiempo. Es una forma de aprender que necesita que se le allanen los significados y los contenidos, pero no que se quiten contenidos, sino que sean cada vez más cercanos, sean transmitidos de otra manera. Sean transmitidos de otra manera. Y por suerte tenemos, por un lado, hay docentes que hacen maravillas en el aula. La mayoría de los docentes que uno conoce o que ha conocido porque le ha tocado la gestión o lo que sea, son más los que hacen bien las cosas y que se esfuerzan porque el alumno aprenda y modifican situaciones. Bueno, es parte del cambio también, ¿eh? Es parte del cambio. Sí, porque empezamos a entender que ni todos aprenden distinto, ni todas las maestras enseñan igual. Entonces, en esta diversidad que encontramos en la escuela, nosotros sabemos que la inclusión de los chicos con dificultades tiene que ser real, se tiene que dar adentro del aula. Y los chicos que pasan por adentro de un aula tienen que aprender. Entonces hoy lo que trabajamos un poco fue esto, ¿no? Algunas cuestiones que tenían que ver más con lo técnico, qué es, cómo se divide, cómo se origina, cómo se detecta, pero también decir, bueno, está en nuestras manos, porque la mayoría de los que estaba ahí eran equipos de orientación escolar, entonces está en nuestras manos hacer que
ir a la escuela no sea doloroso para alguien. ¿Qué claves, qué datos, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que pueden despertar el alerta, ¿sí? En los padres al ver a alguien, alguno de sus hijos, ¿sí? Que pueda llegar a decir eventualmente, mira, este es para una consulta sobre dislexia? Siempre pensamos que lo primero que tienen que hacer los padres cuando ven algún signo de alerta de lo que sea es ir al médico. ¿Sí? Y una vez que se descarta que haya alguna imposibilidad médica, entonces ahí sí, que sean los médicos o que sean los docentes o quien sea, que lo lleve a un profesional para que pueda ver si esos síntomas se corresponden con esto o con qué, ¿no? En el caso de la dislexia, nosotros lo que vemos son dos cuestiones básicas. La primera es que hay una dificultad en hablar o en escribir, ¿sí? Que es bastante marcada en torno a sus compañeros, por ejemplo. Y la segunda es el tema de la estima o la autoestima, como decíamos antes, o el tema de que, bueno, o soy muy retraído, porque obviamente si hay ponete en el lugar de, digamos, un nene de 7 años, que le cuesta hablar, que levanta la mano y la señorita se lo explica de nuevo y no lo entiende. ¿Cuál va a ser su actitud? Y bueno, va a estar un poco más retraído, va a estar un poco más tímido. Entonces, lo que trabajamos es un poco eso, que el niño pueda decir lo que le pasa, ¿sí? Si nosotros vemos que hay estas conductas retraídas, si los padres lo ven, también marcárselo a los docentes, preguntarles, ¿estaría bien que lo lleve a un profesional, a un psicólogo, a un psicopedagogo? Y también puede ser que su cuaderno, por ejemplo, no se entienda nada, ¿sí? Y ya pasó un tiempo, ya se le enseñó cómo hacerlo, pero no puede lograrlo. Claro. Y hay un contenido de mucha frustración. Entonces, entender esto, cuando alguien la está pasando mal en la escuela hay que pedir ayuda, ¿sí? De lo que sea, por violencia, sea por cualquiera de las cosas que nos pasan estando en una escuela. También con las cuestiones de la escritura y la lectura. Los primeros síntomas, en general se habla mal, ¿sí? Se cambian unas palabras por otras, se cambian algunas sílabas por otras, y entonces eso lo que hace es cambiar el sentido de lo que se habla y por lo tanto se escucha una idea distinta a la que se quiere decir. Porque acá esto es importante, digamos. Cuando un niño o cuando un adulto, ahora también hay adultos, que tienen dislexia, hay un normal procesamiento, ¿sí? Se procesa una idea, pero se dice otra. Se expresa de otra manera. Se expresa de otra manera. Claro. Entonces, ahí, y los chicos te lo van diciendo, ¿eh? Yo no quise decir eso, señor. Yo quise decir casa, no dije cara. No, bueno, pero dijiste cara. No, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que quisiste decir? Entonces, tratar con la oralidad aquello que por ahí es más difícil escribiéndolo. Recién marcaste la diferencia. Hay adultos, por supuesto. Sí. ¿Esto pues se arrastra de chicos o puede aparecer en edad más avanzada y no solo en la edad infantil? Mira, las experiencias que estamos teniendo es que los adultos que vienen a buscar un diagnóstico que no les supieron dar cuando eran chicos. Y que cuando vos se los decís, mirá, me parece que lo que a vos te pasa se llama dislexia y tiene estas características, claro, y esto que vos me contaste, se quedan mucho más tranquilos. Hoy aparece esto. Sí están apareciendo, por ejemplo, nuevos tratamientos para que si vos sos adulto y se te descubre la dislexia, que en general viene desde muy chico, claro, ¿sí? Esto ya lo acompaña durante toda su vida. Pero si vos sos adulto y tuviste dislexia desde chico y ahora querés hacer tratamientos, ya empiezan a haber tratamientos. Tanto para la dislexia como para la discalculia. En Argentina tenemos... ¿Qué es la discalculia? La discalculia sería la dificultad con el sentido del número. Esto es un punto, es muy técnico, pero digo, sí, tiene que ver con la aritmética, o sea, con el número y con el cálculo. Por ejemplo, no puede seguir una secuencia numérica, o no puede hacer para atrás del 10 al 5, o el 5 lo da vuelta, digamos, esa es una discalculia gráfica. Entonces, todo aquello que tenga que ver con no poder escribir situaciones problemáticas, ¿no? Uno le dice, bueno, 31 y escribe 13. Entonces, bueno, ¿por qué se dio vuelta esto? Y por lo tanto va a cambiar el resultado de una cuenta, ¿no? Entonces, lograr entender esa situación
lleva como mucho tiempo, muchísimo tiempo de trabajo. ¿Se puede cambiar? Sí. Hay mucha discalculia, muchísima. Y mucha gente adulta con discalculia. Lo que estamos logrando en Argentina, y que por ahí también nos pone orgullosos, es que se está avanzando mucho en investigaciones, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el programa, hay un programa para el caso de dislexia que vos escribís en la computadora dictándoselo, o sea, vos se lo dictás, la computadora escribe y a su vez te pone, de aquellas palabras que son sustantivos, te pone el dibujito. Entonces, lo que vos le dictaste se forma como idea en una pantalla y entonces no necesita escribir, que es su dificultad, pero sí puede acceder a contenidos. Ese programa se hizo en Argentina y hoy, es más, se hizo en Argentina porque un grupo de compañeros de la escuela secundaria de alguien con dislexia en una escuela técnica lo hicieron y lo dejaron gratis para todo el mundo y hoy se usa en Europa y se usa acá. Hoy vos le pasás el mouse y se te forman los gráficos. Porque por lo que vos decís, por ahí puede sonar medio pava la pregunta, pero me surge una persona disléxica que tiene problemas para escribir, ¿en un teclado también tiene problemas? Aparecen dificultades en los significados. Entonces, en ese caso lo que nosotros decimos es que tenga puesto el corrector con una línea roja debajo y entonces alguien que esté, o ya una vez que aprende el proceso, cuando ve la línea roja, repiensa lo que escribió. Digo, esa es una de las formas de trabajo, de tratamiento, que no sea por escrito, digamos, porque la mano se puede equivocar, sí, pero en la computadora o en la pantalla, digamos, como aparece la corrección inmediatamente, uno puede ir pensando... A ver si está bien. A ver si está bien. Exacto. Igualmente, Perfecto. pensá esto, ¿no? El disléxico no tiene memoria de las palabras. ¿Sí? Cada vez que ve Coca-Cola, lo tiene que volver a leer. ¿Sí? Entonces todo es nuevo. Toda palabra es permanentemente. nueva. Imagínate el estrés que causa eso, ¿no? Entonces tenemos chicos con mucho estrés, pero precisamente porque no pueden acceder a una lectura o una escritura corriente. Así que nada, estamos trabajando con eso. Bueno, muy bien, muy bien. O sea, una jornada como la que tuvo lugar hoy en la escuela técnica. En la escuela técnica. Sí. ¿Vino una persona, una referente? Sí, es una psicopedagoga. ¿Quién fue? Dentro de la corriente neuropsicológica, que es Manuela Rodríguez Mola, que trabaja específicamente con dislexia desde hace muchos años. En Argentina es una de las referentes, que pertenece a una asociación que se forma en España y que tiene su sede acá en Argentina desde el año 2013, que se llama DISFAM, y que son los familiares de personas con dislexia que se unen para trabajar en esto de la visibilización. Ya han logrado un montón de cosas, lograron protocolos, lograron sacar una ley, la ley de dislexia 27.703, que dice que todas las escuelas tienen que tener una formación en esto, que hay que hacer adecuaciones curriculares para que aprendan. La provincia de Buenos Aires, con esta asociación, también ha logrado resoluciones para que los docentes hagan estos cambios y se está trabajando mucho y muy fuerte, ¿sí? Nosotros pudimos ir al Congreso Nacional de Dislexia, ahora el internacional en España, no llegamos, pero nos hubiera gustado estar también. Bien. Y lo que vimos es que la Argentina está destinando muchos recursos, especialmente desde CONICET y desde algunas universidades nacionales, para trabajar en cómo mejorar las situaciones de dislexia. Muy bien. ¿Algún otro evento así? ¿Alguna otra esperamos, charla como la ha organizado hoy, de acá a fin de año? Esperamos poder ir metiéndonos en las escuelas un ratito en los momentos de formación de los docentes o en las jornadas en diciembre que los docentes tienen de trabajo sin los alumnos, para poder trabajar con ellos, que son los que están cara a cara con lo que puede ir apareciendo y que son los primeros que nos dan la información y nos dicen, bueno, no sé qué hacer con esto, y nos ponemos a trabajar. Recurran a ustedes. ¿Dónde los encuentran ustedes? Nos pueden encontrar en Facebook, Dislexia 9 de Julio, y ahí estamos. Perfecto. Ahí se comunican con padres específicamente, que nos llaman a veces a los profesionales. Y ahí empieza a rodar todo el circuito. Sí. Además, déjame valorar esto. Hoy estuvo gente que tenía que ver con Secretaría de Salud y con otros sectores de la comunidad. Entonces, me parece que es interesante entender que el problema no es de un chico
es de muchos y es una comunidad la que se tiene que poner de acuerdo en dar tratamiento. Así que valoramos también eso.